Bienvenidos, Hare Krishna. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast en día domingo 7 de enero, primer domingo de este año. Domingo 7 de enero 2024. Estamos en la lectura del Bhagavatam, canto tercero, canto segundo, texto 20. Leemos texto 20 hoy, si bien es verdad, este lo leímos en el episodio anterior. Pero vamos a detenernos nuevamente aquí. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tathaiva Chanyenara Lokavira. Ya ahave Krishna Mukaravindam. Netrai pivanto nayana viramam. Partashtra puta padam apurasyam. Traducción del verso. Ciertamente, otros que eran guerreros en el campo de batalla de Kurukshetra fueron purificados por el violento ataque de las flechas de Arjuna. Y mientras veían la cara del loto de Krishna, tan placentera para los ojos, alcanzaron la morada del Señor. Otros que eran grandes guerreros en el campo de batalla, mientras que el verso anterior nos habla del rey de Chedi, que ayer hablamos del Shishupala. Entonces, como aquí en estos dos versos, el verso 19, el anterior, y el 20 de hoy, presenta la situación, y Prabhupada va a señalar esto en el comentario, presenta la situación de dos tipos de personas, no sé si decir dos tipos de personas, más bien dos diferentes situaciones en las cuales puede encontrarse un alma. Por un lado, en el verso anterior, leíamos de este tipo de enemigos de Krishna que llegan al punto de odiar a Krishna. Enemigos solamente no es una enemistad compartida, porque Krishna no es que los toma a estas personas como enemigos, sino es únicamente la persona, el alma, que toma a Krishna por enemigo y con un trato hostil. Leíamos ayer de Shishupala. Y el destino que ellos encuentran. Prabhupada, como dije, él va a señalar esto en el comentario de hoy. El destino que encuentran estas personas que actúan como enemigos de Krishna, lo leíamos ayer, era que se funden en el cuerpo del Señor, se funden más puntualmente en el Brahma Jyoti, en el brillo del Señor, que es espiritual y que es inmenso, digamos, y que hay espacio para que uno se pueda fundir ahí, el alma se pueda fundir ahí. Y luego el verso de hoy habla de otra situación. Uddhava habla de otros grandes guerreros, o otros que eran grandes guerreros, y ellos tienen otra situación. Ahora sí vamos a entrar acá, porque vamos a darnos cuenta cómo ellos consiguen un destino diferente. Y vamos a notar también cómo tenemos aquí dos personas que en un sentido externo estaban peleando, digamos, contra el Señor. En el caso de Shishupala ayer, él no estaba en una guerra como tal con Krishna, pero como leíamos, estaba llenando de insultos a Krishna, estaba teniendo una actitud así, muy hostil y con insultos, ¿no? De manera muy irrespetuosa hacia Krishna. Y hoy entonces vamos a veríamos esta otra situación de los guerreros que están peleando en contra de los Pándavas, y del lado de los Pándavas estaba Krishna. Así que de alguna manera ellos también eran enemigos, digamos. Sin embargo, esta segunda lista pues tiene unas cosas diferentes que vamos a leer ahora. Este comentario lo leímos ayer, pero vamos a repasarlo de vuelta. Srila Prabhupada escribe lo siguiente. La Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, desciende a este mundo con dos misiones: liberar a los fieles y aniquilar a los
malvados. Pero como el Señor es absoluto, sus dos diferentes clases de acciones, aunque aparentemente diferentes, en fin de cuentas son una misma y única cosa. Que el Señor aniquile a una persona como Shishupala es tan auspicioso como sus acciones para la protección de los fieles. Todos los guerreros que lucharon en contra de Arjuna, pero que pudieron ver en el frente de batalla la cara del loto del Señor, alcanzaron la morada del Señor, de la misma manera en que lo hacen los devotos del Señor. Ok, aquí vamos deteniéndonos. Vamos a intentar ir en orden acá. Vamos a retroceder un momento. Prabhupada escribe que el Señor aniquilando a una persona como Shishupala es tan auspicioso como sus acciones para proteger a los fieles. Lo leíamos ayer. Como Shishupala termina muerto, el pobre, pero no tan pobre después de todo porque Krishna, por el hecho de matarlo, le regala a él la bendición de llevarlo a un lugar que es muy ansiado, leíamos ayer, muy perseguido, muy ansiado y muy codiciado por los grandes yogis, personas que dedican su vida entera a muchas austeridades para conseguir el mismo lugar que consiguió Shishupala siendo matado por Krishna. ¿Okay? Por eso Prabhupada dice aquí que es igual de auspicioso que aniquile a alguien como Shishupala o que proteja a los fieles. Ahora, notemos cómo enseguida Prabhupada en la siguiente línea indica que los guerreros que lucharon en contra de Arjuna ya no solamente que alcanzaron la misma situación que los yogis y los jnanis, sino que Prabhupada dice, alcanzaron la morada del Señor de la misma manera en que lo hacen los devotos. Aquí tenemos ya una diferencia. Ya estos guerreros que lucharon en contra de Arjuna, ya no solamente llegaron al mismo lugar de los jnanis y yogis, sino al mismo lugar de los devotos, a la morada del Señor. Es interesante porque estos guerreros sí estaban queriendo, digamos, herir, al menos en sentido físico, estaban incluso queriendo matar al que se pusiera enfrente. De eso se trata la guerra, de que a matar al enemigo, a los que están en el bando contrario. Y estos guerreros estaban allí peleando a muerte, pero alcanzaron la misma morada que los devotos del Señor. Mientras que Shishupala solamente estaba insultando a Krishna, pero alcanza una situación menor, digamos, que no es la morada del Señor Supremo, sino más bien el Brahma Jyoti. Sigamos leyendo que hay más pistas acá. Continúo leyendo. Las palabras placentero a los ojos del que ve son muy significativas. Cuando los guerreros del bando contrario del campo de batalla vieron a Shri Krishna en el frente, apreciaron su belleza y despertó su latente instinto de amor por Dios. Aquí está la clave. Que estos guerreros llegaron ahí a pelear a muerte, pero llegó un momento en el que vieron a Krishna y, como Prabhupada indica aquí, les resultó placentero a los ojos. Y por esa pequeña apreciación, al ver a Sri Krishna ahí en el frente, comenzaron, al menos en una pequeña cantidad, a apreciar su belleza. Y despertó, estoy leyendo aquí textual, despertó su latente instinto de amor por Dios. Y vean, Prabhupada continúa explicando, Shishupala también vio al Señor, pero lo vio como su enemigo, y su amor no despertó. Aquí está. Por lo tanto, Shishupala se volvió uno con el Señor, fundiéndose en el resplandor impersonal del cuerpo del Señor, llamado el Brahma Jyoti. Entonces Shishupala lo ve y hasta el momento de su muerte, digamos, lo está viendo como un enemigo. Mientras que estos otros guerreros lo ven a Krishna peleando y se ve tan hermoso que se despierta, al menos en un grado pequeño, se despierta ese amor, amor por Dios, que les permite
Ya no solamente fundirse en el cuerpo del Señor, sino ir a la morada del Señor. Y en esa morada del Señor, quienes llegan allí, ofrendan, dan al Señor, movidos por el amor, porque es la consecuencia natural del amor. Una de las consecuencias naturales cuando hay amor es que se quiere hacer algo por el amado, se quiere servir. Y sí, aún a pesar de que no definamos, por ejemplo, cuando tenemos la inclinación a servir a otros, incluso a pesar de que no defina que yo estoy sintiendo amor por esta persona, pero si estoy sirviéndola con agrado, eso es un reflejo de amor. Y a pesar de que muy comúnmente el amor está generalmente vinculado con el amor de pareja o el amor conyugal, digamos, o el amor romántico, pero el acto, el agrado de servir a otros y el acto de servir a otros es eso, un acto de amor, sin duda. Por lo tanto, entonces en la morada del Señor, ahí Krishna les permite entrar a aquellas personas que tienen una tendencia de agrado hacia Él y que por ese agrado, por ese amor, entonces van a tener una actitud de servicio. Esa es la morada del Señor, el reino de Dios. Mientras que el Brahma Jyoti es una situación espiritual, sin duda. Ya el alma salió del mundo material, ya no va a experimentar ninguna de las miserias del mundo material. Ya está en el mundo espiritual, pero no en un lugar en donde va a haber intercambio de amor, porque la persona no ha sentido esa tendencia, esa inclinación a servir a Krishna, que es el caso de Shishupala, entonces. Pero ya está fuera del mundo material, sin duda. Sigamos leyendo. Otras personas que se encontraban en la posición marginal, sin ser ni amigos ni enemigos, pero que tenían un ligero amor por Dios que surgió de apreciar la belleza de su cara, la cara del Señor, fueron de inmediato promovidas a los planetas espirituales, los Vaikuntas. ¿Y por qué fueron trasladados ahí? Porque se encontraban en una posición marginal. Y vean qué interesante que, al menos en toda la línea que trae Prabhupada en este verso, él vincula o define amor por Dios como, es muy abierto, digamos, caben muchos en esta definición de amor por Dios. Con solamente apreciar la belleza de Dios, ya esa es una manifestación de amor por Dios. Interesante, ¿no? Porque en otras ocasiones pudiera dar la impresión, sí, pudiera dar la impresión y de hecho, sí, es más reducida, más estricto y más, sí, más riguroso quienes entran en la definición de los que tienen amor por Dios. Parecería que tener amor por Dios hay que ser un alma plenamente inmaculada, ¿no? Y plenamente dedicada, plenamente inamovible en únicamente entregar mi vida a Dios. Sin embargo, en esta definición, con tener ya una apreciación por Dios, como Prabhupada lo dijo, por apreciar la belleza del Señor, apreciar la belleza de su cara, ya eso es un ligero amor por Dios. Y interesante esto. Vamos a abrir aquí el Veda, ¿veis? Para que este libro, Las enseñanzas del Señor Chaitanya, que sí, es un libro que fue escrito a los inicios de ISKCON, un libro importante. Prabhupada escribe lo siguiente: hay muchos estados diferentes del servicio devocional y de la comprensión de Dios. Estrictamente hablando, y vean cómo lo pone, estrictamente hablando, quien sea que acepte la existencia de Dios está situado en el servicio devocional. Y ven, en una definición estricta, muy similar, en un humor muy similar a lo que leemos en el verso de hoy. Cómo es que por apreciar ya la belleza de Dios, ya eso es un síntoma de amor por Dios, ya es un amor por Dios. Claro, hay diferentes intensidades de amor por Dios, pero ya apreciar la belleza de Dios, ya la persona está ubicada en el amor por Dios. Y como lo acaba de describir aquí también en las enseñanzas del Señor Chaitanya, quien sea que acepte la existencia de Dios ya está situado en el servicio devocional. O sea, al menos creer en Dios. Señalo esto y lo encuentro relevante
por lo siguiente. Srila Prabhupada presenta esta ciencia espiritual que es una herencia de todo el parampara. Y es eso, es una ciencia espiritual. Y nosotros, cada persona que llega a la vida devocional tiene sus comprensiones, sus paradigmas y su bagaje, sus sesgos también. Y hay la posibilidad de que tomemos la conciencia de Krishna, esa bella conciencia de Krishna, esa ciencia devocional, y la vivamos como simplemente un dogma y nos comportemos de manera dogmática. Entonces, hay un espacio, hay una posibilidad para que, motivados por el dogmatismo y por otro tipo de cosas similares, vivamos la conciencia de Krishna, el Vaishnavismo, el Bhakti Yoga, lo expresemos con eso, con ciertos matices dogmáticos. Entonces podamos rechazar a todos aquellos que no son Hare Krishnas, pensando que ellos no están bien, que ellos están haciendo las cosas mal y que solamente siendo un Hare Krishna se puede agradar a Dios, etc. Eso de alguna manera es natural, esa postura es comprensible, pero no es nada saludable. Como digo, es natural que alguien pueda pensar y vivir de esa manera, pero no es la posición ni más bondadosa ni más madura, ¿no? Y en textos como estos encontramos que hay una definición más amplia. Quien sea que acepte la existencia de Dios ya está situado en el servicio devocional, dice Prabhupada. Ya que alguien crea en Dios, ya que alguien acepte a Dios y que tenga muestras de devoción, ya eso es bastante. Después queda nuestro trabajo determinar en qué medida yo necesito sentirme superior a otros y estoy señalando lo malo que los demás hacen, cuánto se equivocan para yo sentirme tal vez mejor, no sé. Pero el Bhakti sí busca que apreciemos la devoción de los demás, que apreciemos aquellas ocasiones en donde hay amor por Dios en sus diferentes formas, desde una manera muy pequeña, un brote muy pequeño, hasta aquellos que están plenamente entregados con un amor puro a Dios, a Krishna. Y como digo, esa postura de que si alguien no es un Hare Krishna, incluso si alguien no es un Hare Krishna y no es de mi escuela, de mi línea, está mal. Yo lo encuentro importante señalar esto por eso. Y obviamente luego tenemos la otra situación en nombre de ser respetuosos, y bueno, respetuosos siempre necesitamos serlo, pero en nombre de incluir a todos, podemos también terminar aceptando cosas que realmente son una desviación y que es nocivo para nosotros. Eso también, y no es el tema de hoy, pero eso también el Bhakti va entrenando al estudiante para que aprenda a identificar cuándo sí hay un sinvergüenza, cuándo realmente tengo un engañador enfrente, sinvergüenza, cuando yo mismo estoy teniendo comportamientos o sí teniendo actitudes que son nocivas y que las puedo identificar en los demás, que las puedo identificar en mí mismo, para saber mantener distancia cuando es necesario, siempre con respeto y todo lo demás. Pero sí, es importante saber reconocer cuando tengo enfrente un estafador, un engañador, filosofías que pueden parecer agradables, pero a fin de cuentas dañan. Eso también es importante. Y el Bhakti no solamente nos vuelve, sí, amigables, sino también inteligentes. Hace falta que la inteligencia esté bien afinada. Continuemos. Sigo leyendo. La morada personal del Señor se denomina Goloka Vrindavana. Y las moradas en las que residen sus expansiones plenarias se denominan los Vaikunthas, donde el Señor está presente como Narayana. El amor por Dios se encuentra latente en toda entidad viviente. Y el proceso de servicio devocional del Señor tiene por objeto despertar ese latente y eterno amor por Dios. Qué interesante. Digo, en la línea que estoy presentando, en esta línea de ideas, Prabhupada escribe, otra vez lo leo: el proceso del servicio devocional del Señor tiene por objeto despertar ese latente y eterno amor por Dios. Eso es lo que busca el Bhakti, despertarlo. Pero ¿qué pasa si yo lo veo en otra persona que tiene un pequeño amor por Dios,
en el contexto de este verso sería al menos aprecia a Dios y cree en Dios. Pero siguiendo la misión del Bhakti, entonces yo tendría que ayudar o podría ayudar a que despierte más ese amor, ¿no? Pero si yo lo aprecio, lo veo y señalo en esa persona lo mal que está haciendo, claro, habrá diferentes motivaciones por qué yo puedo señalar ello, pero si yo en lugar de apreciar ese pequeño amor que ya surgió, lo menosprecio y lo desdeño, entonces estaría actuando en contra de la misión del Señor, como Prabhupada lo dice aquí. El objetivo del servicio devocional es despertar ese amor latente. Y yo pudiera verlo en otros, como digo, y menospreciarlo y terminar haciendo que la persona pierda su fe. De diferentes maneras se puede hacer eso. Una postura más saludable sería apreciarlo y si es posible, animar a la persona a que tenga un poquito más de amor por Dios, en lugar de hacerle ver que está perdiendo su tiempo porque muy poco amor por Dios tiene. Sigo leyendo. Pero hay grados de despertar trascendental, dice Prabhupada, hay grados de ese despertar. Aquellos cuyo amor por Dios está despierto hasta su nivel máximo van de vuelta al planeta Goloka Vrindavana del cielo espiritual. Mientras que las personas que recién despiertan el amor por Dios por accidente o por contacto son trasladadas a los planetas Vaikunta. Así que vamos a encontrar una cantidad grande de personas que van solamente el tal día al templo, van solamente tal día a la iglesia. Pues hombre, qué bueno que van, ¿no? Qué bueno que de alguna manera, si hay sinceridad en el corazón, pues ese gusto por seguir asistiendo, pues aumentará. Y así podemos ver con ojos diferentes las diferentes situaciones de las personas en su amor por Dios. Sigo leyendo. En esencia no hay ninguna diferencia material entre Goloka y Vaikunta, pero en los Vaikuntas el Señor recibe servicio con una opulencia ilimitada, mientras que en Goloka al Señor se le ofrece servicio con un afecto natural. Ese amor por Dios se despierta mediante la relación con devotos puros del Señor. Aquí la palabra Partastra Putaha es significativa. Aquellos que vieron la hermosa cara del Señor en el campo de batalla de Kuruksetra fueron primero purificados por Arjuna cuando éste efectuó su violento ataque con flechas. Esto es interesante. Sé que Arjuna, porque por el hecho de Arjuna estar actuando con conciencia de estoy sirviendo a Krishna, esa es su conciencia al momento de actuar en la batalla. Sus flechas, interesante, ¿no? Prabhupada dice, cada flecha que Arjuna lanzaba con su violento ataque, primero purificaba a cada persona. Y asimismo, en nuestras diferentes actividades, principalmente en la actividad de prédica. Prabhupada, si ustedes recuerdan al inicio de este verso, abre el comentario diciendo que la misión del Señor es proteger a los devotos y aniquilar a los infieles. Y la misión del Señor Chaitanya es transmitir, llevar a cabo, por un lado, el Sankirtan y llevar el mensaje a otros, ¿no? Mensaje trascendental. Y así como Arjuna, con sus flechas y su violento ataque, purificaba a aquellos que después iban a apreciar el rostro del Señor, asimismo, cada devoto que actúa como sirviente del Señor en la misión del Señor Chaitanya de llevar el mensaje a otros, también actúa como un agente purificador. Y es aquí donde, si la Prabhupada, podemos notarlo en el momento en el que él comienza a producir más libros a una escala mayor, más grande. Inicialmente los producían de manera muy artesanal, la revista Back to Godhead y todos los libros, principalmente la revista. Luego, Prabhupada les pedía a sus discípulos que los libros sean impresos de primera clase, que sean atractivos, que tengan buen material. Hay un par de incidentes en donde traen un libro. Esto era muy común, que cada nuevo libro impreso en un nuevo idioma o cada nueva versión de cada libro se lo traían así la Prabhupada para que él lo viera. Era
sí, algo muy, se hacía todo el tiempo. Y hay un momento en donde Prabhupada abre, no recuerdo qué tomo del Bhagavad Tamera, y lo abre y estaba mal encuadernado y se partió en 2 pedazos el libro. Sí. Y Prabhupada les pedía a ellos que los libros sean atractivos y hasta el día de hoy pues lo son. Podríamos decir que bueno, que es lo que hay adentro es lo que importa, el mensaje trascendental, por lo tanto pueden estar mal impresos, mal escritos, con un material no muy bueno. Y podríamos decir, las personas con inteligencia van a apreciar el contenido, ¿qué importa cómo se ven? Pero lo cierto es que no, lo cierto es que al menos Prabhupada pedía, y es una característica interesante del Vaishnava, que tiene un gusto por la excelencia, porque está haciendo aquello para su querido Señor. ¿Y por qué no ofrecer algo excelente al Señor? En este caso hablamos de los libros, pero en todo, ¿no? ¿Por qué no ofrecer una ofrenda excelente al Señor? ¿Cuál es la excusa para no hacerlo? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque así como Arjuna purificaba ya con un primer contacto a aquellos que iban a apreciar al Señor después, asimismo nosotros tenemos la decisión de cuánto queremos participar en la misión del Señor. Y nuestro contacto, queramos o no, tiene un impacto en la persona que se acerca a Krishna. Eso lo queramos o no. Y sí, nosotros somos representantes, lo queramos o no. Queramos o no, nosotros, en nuestro contacto inicial, así como el contacto inicial de Arjuna, antes de que la persona sintiera agrado por Krishna, primero eran purificados por Arjuna, por el servicio de Arjuna. Entonces, similarmente, nosotros podemos participar de esa misión del Señor Chaitanya y servir como agente purificador, como fue que lo dijo aquí Srila Prabhupada. Vamos a volver. El violento ataque de Arjuna era purificador para estas personas. Similarmente, entonces, podemos servir como un agente purificador, no porque nosotros tengamos la grandeza de purificar, sino porque nuestro intento, nuestro deseo, nuestro intento de servir a Krishna, de transmitir el mensaje, ese mismo deseo que nos lleva a actuar, eso está cargado con un Shakti, porque Krishna nos deja entrar, por su gracia, nos deja entrar a esa dinámica del Bhakti, de ofrendar algo y él recibirlo. Y esa ofrenda, entonces, sí, al encontrarse con la persona, le permite eso, purificarse en un momento inicial, así como las flechas de Arjuna que eran lanzadas con devoción, eran lanzadas en el espíritu de servir a Krishna, ¿no? Entonces, imaginémonos, podemos pensar en el campo de batalla y habían tantos guerreros. Arjuna estaba en el frente, pero habían otros guerreros que estaban asistiendo, habían, digamos, asistentes de los guerreros para diferentes cosas, ¿no? Y nosotros podemos imaginarnos siendo un asistente de Arjuna, digamos, ayudándole, no sé, a pasarle las flechas. Imaginemos al menos esta situación. Y Arjuna, junto con sus hermanos, al final ganan la batalla, ¿no? Y la ganan principalmente porque Krishna estaba con ellos, porque Krishna ya lo había decidido así, y por la ayuda y la colaboración de muchos otros. Entonces, similarmente nosotros, ahora en esta misión del Señor Chaitanya, que a diferencia de Krishna, que era aquella misión en particular de poner en el trono de vuelta a los pandas, ahora la misión del Señor Chaitanya es llevar y en esa misión podemos participar, ya sea en el frente, ya sea... Entonces eso, podemos participar de la manera que deseemos, ya sea en el frente o apoyando a aquellos, asistiendo, brindando asistencia y apoyo a aquellos que están en el frente, transmitiendo el mensaje y llevando el mensaje trascendental para que llegue a otros. Y participar, como dije, involucrarnos de la manera que mejor nos sintamos y en la medida en la que lo deseemos. Y de esa manera, participando de la misión del Señor, podemos ayudarle al Señor. Estoy subrayando aquí en pantalla para que ustedes lo lean. Ayudarle al Señor a disminuir la carga de este mundo. De eso se trata, para eso es el movimiento de Sankirtan.
para que la carga que ya tiene cada persona en el corazón por tantos deseos y tantas aspiraciones y tantas desilusiones, esa carga se disminuye en el corazón de la persona. Y la carga también planetaria, digamos, tanta cantidad de desórdenes y crisis que hay. Como Prabhupada lo señala en el primer propósito de ISKCON. Prabhupada dice en el primer propósito: distribuir conocimiento espiritual para detener el desequilibrio de valores, sí, y brindar y fomentar verdadera paz y unidad en el mundo. Así que Prabhupada sí busca eso en su primer propósito de ISKCON. Y nosotros podemos, como dije, sumarnos a esa labor tan maravillosa y así ayudar al Señor Supremo en su misión, como Prabhupada lo escribe aquí. El Señor advino con la misión de disminuir la carga del mundo. Y Arjuna estaba asistiendo al Señor, luchando por él. Así, queridos, estimados Vaishnavas, amigos, ¿cuánto ustedes querrán involucrarse en ayudarle al Señor a disminuir la carga del mundo? Eso dependerá de nosotros, de cada uno de nosotros. Asistir al Señor en tal actividad nos va a reportar una cantidad indecible, indecible en el sentido de que no se puede describir la cantidad de satisfacción que vamos a percibir ayudándole al Señor en su misión. Involucrémonos de las maneras que encontremos más apropiadas para nosotros y más, sí, de las maneras que nos sintamos mejor. Pero involucrémonos. El mundo entero lo necesita, sin duda. Vamos a detenernos aquí, como dije. Que tengan un bonito día. Hoy es día de Ekadasi. Gracias, Wendy, por el recordatorio. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.